Hola, buen día. Mi nombre es Edison Duván Caballero Rincón. Yo les vengo a hablar sobre el modelo dinámico sistémico de los efectos de la agricultura intensiva. Desde la antigüedad, la agricultura es un sector que ha crecido de manera exorbitante. Hoy en día, grandes multinacionales generan comida para abastecer a millones de personas. Esto se debe gracias a que en los años 60, con el movimiento Revolución Verde, el cual fue dirigido por Norman Borlaug, mediante el uso de fertilizantes químicos y semillas modificadas, él trajo un gran incremento en la producción de alimentos, pero consigo trajo grandes consecuencias negativas, las cuales fueron la deforestación, la contaminación, el calentamiento global, la degradación del suelo, el daño a la biodiversidad, entre otros, las cuales serían las que están denominadas o se despliegan de por sí de estas, las cuales serían la creación o el desarrollo de plagas resistentes a los plaguicidas y los herbicidas. Esto no es solo una problemática actual, sino que también se basó alguna vez en el pasado. En el caso particular de los mayas, que pasaron de ser una civilización próspera a llegar a la realidad de que en 2 o 4 generaciones mayas su civilización decayó en cuanto a la población a la que había sido unos 2000 años atrás. Eso se debe a que la agricultura fue muy intensificada y que hubieron un gran número de asentamientos humanos en ese tiempo. Entonces, con esto, los nutrientes esenciales de la tierra fueron arrastrados o se deslizaron hasta ir a parar a los lagos, disminuyendo la productividad de las tierras agrícolas y también trajo consigo que el incremento de los patos en los lagos procedentes de la agricultura y de residuos humanos mostraran que la contaminación pudo haber agravado el daño al entorno. Entonces, con este proyecto lo que pretendo es mostrar y analizar el ciclo de vida de una civilización teniendo en cuenta estas variables, las cuales serían la agricultura intensiva. Como causa tenemos que sería la gran demanda mundial de alimentos y como consecuencias tenemos las mencionadas anteriormente, que sería el calentamiento global, la deforestación, la contaminación y la degradación del suelo. Entonces, como hipótesis dinámica, tenemos un ciclo de refuerzo y un ciclo de balance. El ciclo de refuerzo está por las variables de población y de producción de alimentos. Entonces tenemos que entre mayor sea la población, mayor será la producción de alimentos, ya que esta población tendrá cierta demanda de alimentos y se tendrá que suplir de alguna forma. Entonces, por eso, entre mayor población, mayor será su demanda y mayor será la producción de alimentos. Entre mayor sea la producción de alimentos, o sea, entre más se sacie esa demanda, mayor irá creciendo la población. En el caso del ciclo de balance, está dado por las variables de producción de alimentos y la de productividad del suelo agrícola. Entonces se tiene que entre mayor sea la producción de alimentos, menor sea la productividad del suelo agrícola, ya que si se incrementa la producción de alimentos, el suelo se va deteriorando y disminuirá la productividad del suelo agrícola. Cuando la productividad del suelo agrícola disminuye, también lo hace la producción de alimentos. Entonces, continuando con el modelo, tenemos que en este modelo se tiene en cuenta algunos de los factores mencionados anteriormente. Como tal, el modelo muestra la relación que existe entre aumentar la producción de alimentos y el daño ambiental ocasionado por este. En este caso, el daño que se tiene en cuenta es la deforestación realizada para convertir las superficies selváticas en superficies agrícolas y como consecuencia esta práctica trae la erosión del suelo. Dichas afecciones ambientales influyen en la producción de alimentos, con lo cual produce que la migración aumente y la población total de la civilización se reduzca. Entonces, para pasar al momento de graficar, debo tener en cuenta que las variables iniciales que utilicé para la población es de 100.000 habitantes con una tasa de incremento del 0.17. La variable inicial que utilicé para la productividad del suelo agrícola es de 5 millones y de la superficie selvática es de 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, con esta simulación tenemos las siguientes gráficas. La primera es una que muestra la productividad del suelo agrícola y la erosión. Entonces, aquí se puede ver que en un momento específico la erosión aumentó tanto, llegó a un pico y llegó a decaer. Y pues esto se ve que influenció a la productividad del suelo agrícola, ya que por el aumento de la erosión influye directamente con la erosión del suelo. Lo vuelve inutilizable. Entonces, en la siguiente tabla tenemos la producción de alimentos, la productividad del suelo agrícola, la superficie agrícola. Entonces, de aquí podemos sacar que la superficie agrícola le fue en un momento súper bien, fue incrementando muchísimo hasta estancarse en un punto. En ese mismo punto en el que todas las gráficas tienden o a tener un pico súper alto o a tener una gran decaída. Entonces, en este caso, la producción de alimentos estuvo súper bien hasta llegar a su punto máximo y decaer. Eso se puede ver a lo que vimos en la anterior gráfica, que dice que la productividad del suelo agrícola decayó por completo, entonces no va a haber producción de alimentos. La productividad del suelo agrícola, ¿sí?
Entonces, en la siguiente gráfica tenemos la de población, la de migración y la del incremento neto. Entonces, no va a haber un incremento neto de población, ya que pues, la población prácticamente está muriendo. Como no hay producción de alimentos, pues no va a haber una oferta que satisfaga la demanda que produce la población. Y con lo cual hay un gran pico de emigración, los últimos habitantes que quedan pues emigran y pues ya no va a haber más población para que se siga sustentando eso. Entonces, por eso la emigración tiene un pico alto y vuelve a decaer a cero. Y por último, en la última tabla tenemos la deforestación, el déficit, la productividad del suelo agrícola y la superficie selvática. Entonces tenemos en la última gráfica que la superficie selvática se conservaba normal, se conservaba lineal, hasta que llega un punto crítico en el cual decayó por completo, llegó completamente a cero. Y se puede evidenciar que se debe a la deforestación, que está en la gráfica de arriba, que la deforestación llegó a un pico máximo y eh, esto pues, hizo que la superficie selvática decayera y consigo la productividad del suelo agrícola. Entonces, en las políticas que yo tenía, pues puse que con el fin de acabar por completo con la superficie selvática y así preservar un ambiente sin erosión, pienso que se tendría que establecer una política de control de natalidad o relacionados con el crecimiento neto de la población, ya que la cantidad de superficie disponible es finita y el tener un número tan significativo de población hace que ésta se acabe de manera muy rápida. Entonces, estos son los gráficos después de la simulación de la política que apliqué y pues se tiene que pues la población en vez de decaer, llegar a un pico tan abrupto y caer, se mantuvo la población y se mantuvo creciendo. La emigración, esto es algo que pues no tenía esperado, pero pues la emigración también creció de manera exponencial, pero el incremento neto de la población se mantuvo constante. Y también se tiene que pues la superficie selvática se ve que pues va a tender a estar en un estado normal y que se va a mantener sana. Entonces, como conclusiones, tengo tres. La primera sería que se le debe dar mucha importancia al medio ambiente, ya que dependemos directamente de este y es algo que debemos tener en cuenta en mayor medida hoy en día, ya que pues, el calentamiento global es un suceso que trae grandes consecuencias. La segunda sería que la solución para este tipo de problemas no siempre es ajustar la oferta para que sacie la demanda, sino que también se puede optar por disminuir la demanda. Y como último, puse un aprendizaje que sería que aprendí a utilizar de manera correcta algunas funciones de Vensi, las cuales serían min y max. Muchas gracias por la atención.